solo, sino como una expresión. Es un punto regional. que tienes toda la razón, lo dijeron por lo menos Ricardo Lagos y Felipe González, dijeron que había que aprovechar que en el G20, por primera vez en muchos años, América Latina tiene una representación fuerte, una representación de 3 países que podrían tratar de influir en la renovación de la arquitectura financiera internacional, aunque hay que decirlo, lo que el G20 hizo en su reunión de fines del año pasado se ha quedado como mero discurso y habrá que ver si pueden realmente moverse las cosas de una forma más clara y precisa en la reunión que tendrá en abril. Pero me gustaría simplemente subrayar un punto que dijo Felipe González que tiene que ver con esto, que es esta idea de que ciertamente el esquema de desregulación falló, pero no nos vayamos con la idea de que se trata de regresar al viejo Estado obeso, al viejo Estado interventor, demás, y puso un símil que me parece que es muy ilustrativo, lo recordarás, el Estado Ipanema. Dice Felipe González que el Estado Ipanema es como estas chicas que encuentra uno en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, que no son flacas y esqueléticas como el Estado mínimo, que no puede resolver realmente una serie de demandas de la sociedad, no es una gordita obesa de estas que no atraen demasiado la atención, sino que tiene las proporciones y las formas adecuadas, y que eso es lo que habría que tratar de aspirar en esta crisis. Pues muy bien, inmediatamente después de esas reflexiones, al doctor Gerardo Esquivel le tocó coordinar una mesa interesante. Y ahí inició una pequeña reflexión personal que hoy puede profundizar, doctor. Y tiene la palabra. Sí, bueno, a mí me tocó moderar la mesa que había generado una cierta expectativa, que era donde participaron el secretario de Hacienda, Agustín Cárstens, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. Y yo creo que era una mesa interesante, porque en muy pocas ocasiones vemos juntos a las 2 máximas autoridades económicas del país. De hecho, es una anomalía en general verlo, porque a diferencia de lo que ocurre en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos, en donde buena parte de las decisiones que se tomaron en los últimos meses eran tomadas de común acuerdo entre el Tesoro y la Reserva Federal, y analizadas y discutidas y expuestas al público de manera conjunta, en México no es así. En México el Ejecutivo, en parte por la autonomía del Banco de México, en parte por lo que yo considero una falta de coordinación, en general no los vemos de manera conjunta. Entonces era una mesa interesante por eso, en donde iban a participar, donde participaron estas 2 máximas autoridades económicas del país, y fue interesante escucharlos, fue interesante escuchar las reflexiones del doctor Cárstens respecto a las reformas que él planteó a nombre del gobierno del presidente Calderón, una serie de reformas, yo diría, de carácter estructural, que él considera que son importantes para que la economía mexicana empiece a crecer hacia el futuro. Y fue interesante escuchar también al doctor Guillermo Ortiz, quien hizo énfasis en un aspecto que, a mi juicio, hasta ese momento todavía había sido subestimado, que era el tamaño de la crisis, y yo creo a nivel internacional. Y yo creo que el doctor Ortiz hizo una serie de planteamientos y dio una serie de cifras que ponían en perspectiva la magnitud del problema a nivel internacional, que me pareció en ese momento relevante, aunque debo decir también que me pareció un poco fue anticlimático en algún sentido, porque quizás se pensaba que era un debate de política económica, quizás alguien anticipaba una discusión más profunda. En realidad hablaron de 2 cosas diferentes y importantes por sí mismas, pero que quizá no era necesariamente lo que anticipábamos, algunos por lo menos, ¿no? Hubo propuestas interesantes que valdrá la pena discutir con más detalle a futuro. Sí, tendremos, espero, tiempo en este programa o en este espacio. Solamente quiero recordar que antes de llegar a la mesa con usted, doctor Gerardo, dio el reporte trimestral que nos adelantaba que la economía mexicana tendría qué bueno que ya le llaman decremento, porque cuando los economistas hablan de crecimiento negativo, la mayoría nos quedamos diciendo no todos. Crecimiento negativo es un contrasentido, pero un decremento en la economía de entre el 0.8 al 1.8 en un rango de un punto que es también inusual en las predicciones del Banco de México. Entonces aventó el anuncio y se fue y se sentó con usted y bueno, por supuesto participó en el foro.
pero a partir de esa primera, digamos, de ese primer dimensionamiento de la crisis, que ya dejó de hablarse, cuando menos, de catarros, y luego empezaron todo el tema de los tsunamis y las cosas, que ya le tocó a don Rolando, la parte nacional, la primera mesa de, digamos, representaciones institucionales. ¿No es así? Así es, senador. Pues adelante. Por cierto, un pie de página. Como no conductor, es usted muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, espero que con un crecimiento negativo no estemos con crecimiento negativo del auditorio, ¿no? Bueno, a mí me tocó moderar la primera de las mesas con representaciones nacionales. Quisiera agregar un punto que me pareció interesante de la intervención del doctor Ortiz. No solo la magnitud e intensidad de la crisis, sino el reconocimiento de que se trata de un fenómeno de una enorme sincronía. Lo que ocurre en Estados Unidos hoy, en 2 horas, comienza a ocurrir en otros lados, y no solamente en Londres o Frankfurt o París, sino en el otro extremo del globo, y rebota. O sea que sí estamos, podríamos decirlo, aunque fuera impresionistamente, frente a una crisis global que no conocemos, porque la crisis internacional del 29 fue eso, internacional, que afectó sobre todo a las grandes economías de entonces, y no dejó sin tocar a prácticamente ninguna, pero la situación era totalmente otra. Y eso me parece muy importante a tomar en cuenta, y fue en efecto una aportación más de Ortiz a eso. A mí me tocó moderar al doctor Narro, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor Aguilar Borrego, que iba en representación del del Congreso del Trabajo, al señor Armando Paredes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a la doctora Denise Dresser, que representaba al Instituto Tecnológico Autónomo de México, y al dirigente agrario, agrícola, campesino, Max Correa. Y ahí creo que, con las excepciones del caso, hubo una especie de también gran sintonía, en el sentido de admitir que vivíamos un momento de extrema gravedad, que, como bien recomendó el señor Romano Prodi en la mesa que coordinó Carlos, había que actuar ya, pero que al mismo tiempo el fenómeno ya nos permitía decir que no se trataba de una coyuntura recesiva nada más, que pudiera combatirse con más gasto público, más apoyos a la empresa privada, un poco de defensa del empleo y de los ingresos familiares, sino que había que pensar más allá de eso. En el primer caso, el dirigente empresarial fue muy preciso. Es indispensable asegurar liquidez para empresas y personas, dijo. Porque si no se hace eso, corremos el peligro de cavar nuestra propia espiral hacia abajo. En la teoría económica convencional eso no está concebido, pero en la experiencia histórica y en la teoría económica no convencional, digamos de Keynes para acá, sí está totalmente previsto la posibilidad de que entremos en un momento largo de desempleo y de profundización de la caída de la actividad económica, pues que tenga una salida sin fecha predeterminada. Y por eso hay que actuar ya. En eso coincidieron prácticamente todos. Me pareció interesante la propuesta del rector de la UNAM, en el sentido de que enfrentábamos también, y esto viene de su propia apreciación, pero creo que está ilustrado cada vez más en lo que se habla y se discute en los propios Estados Unidos. Enfrentamos un tema muy difícil de asir, pero que tenemos que reconocer, que es el tema de los valores, de las actitudes, incluso diría yo, tema más esquivo todavía, el de la cultura, ante la economía y ante la sociedad que se forjó o que emergió en los últimos 30 años. Que tenemos que enfrentar el tema axiológico, de las escalas de valores, porque era necesario